para hoy. Había hace un tiempo visto un tema que me llamaba mucho la atención, que fue profetizada hace mucho tiempo y que el Señor la cumplió como cada palabra que ha hablado a través de sus profetas. Y esta palabra arranca en el libro de Oseas, en el capítulo 14, en el versículo 4. Dice Oseas: yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia. 730 años antes de Cristo, el Señor hablaba a Oseas en Judá, profetizando el castigo a Israel y a Judá. Pero también profetizó que por amor Dios no olvidaría a su pueblo y sería nuevamente su Dios. Y esta vez sería por gracia. ¿Y qué es la gracia? La gracia de Dios es el don de Dios que eleva a la criatura racional a lo sobrenatural, haciéndola hija suya y partícipe de su vida. La gracia de Dios no se refiere única y exclusivamente al perdón de Dios, sino también a la salvación del hombre, enseñando al hombre a rechazar los deseos mundanos y los actos impuros. La gracia de Dios es fundamental para alcanzar la salvación. La gracia de Dios es una virtud por la cual Dios puede dar algo sin nada a cambio, ya que para alcanzar la misma el hombre nada puede hacer por sí mismo. La gracia de Dios llega por medio de la fe y la aceptación del sacrificio que Jesús hizo por la humanidad. La gracia es un don gratuito concedido por Dios a pesar de no merecerlo, con el objetivo de vivir bajo sus mandamientos. Y mandamientos que el Señor Jesucristo dividió en 3. Amarás a Dios por sobre todas las cosas, amarás al prójimo como a ti mismo y amarás al hermano como yo los he amado. Son los 3 más importantes que el Señor Jesucristo dejó para este tiempo. Pero veía que en Juan 1:14 la palabra dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquella profecía de Oseas, aquel que era desde el principio el verbo que estaba con Dios y que era Dios, se hacía hombre y con nombre, Jesús, el Salvador. Esa gracia de Dios, dice que vino lleno de gracia. El Señor Jesús venía del Padre, Él era la gracia, Él era el don de Dios, Él era el regalo para los hombres. Jesús trajo gracia y buena voluntad para con los hombres. Vivió dando todo tipo de gracia, y todos sabemos: dio vista a los ciegos, sanó a los leprosos, levantó y resucitó a Lázaro y a un par más, y cuántas cosas más. El Señor Jesucristo no se guardó nada, hasta su vida dio por nosotros. Él era el don de Dios, Él era la gracia de Dios. Juan 1:17 dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Gracias damos a Dios por su Hijo amado. El Señor Jesús vino a su pueblo cuando estaba bajo la ley de Moisés y sometido al régimen romano, que los oprimía con impuestos y leyes de hombres paganos que los sometían. La ley de Moisés era demasiado para el pueblo judío, pues nadie podía cumplirla por completo. Pero fue necesaria la ley para que Dios ordenara a su pueblo y mostrara al mundo cómo se debía vivir en dependencia de Él, adorando y obedeciéndolo. Con todo esto, dice que no había justo ni aún uno, que todos se descarriaron a una. Jesús vino a mostrar e inaugurar un periodo de tiempo nuevo, extendido hasta hoy, el periodo de la gracia, el periodo del favor de Dios para los hombres. Ya no hay más ley, aunque sí debemos conocerla,
Porque lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza fue escrito, dice la Biblia. No hay gracia, ya no hay ley, solo hay gracia. Gracia para que los hombres de todo su corazón se vuelvan a Dios. Romanos 1, 4 y 5 dice que este Jesucristo fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado. Fue declarado Hijo de Dios. El Verbo, aquel Verbo que era desde un principio, aquel Verbo de lo que profetizaban los profetas, la palabra de Dios hecha carne, ¿sí?, venía a inaugurar el periodo de la gracia. Y así todo fue declarado Hijo de Dios con poder, que es con autoridad, según el Espíritu de Santidad. El Espíritu de Dios estaba en Jesús. El Espíritu Santo llenaba la vida y naturaleza de Jesús. Era la misma esencia de Dios, la misma sustancia. Espíritu que lo levantó de la muerte, de entre los muertos, en un acontecimiento que dividió el mundo en dos, en el antes y en el después de Cristo. Muy lejos estábamos de una relación con Dios y sus beneficios. El pecado nos apartaba de Dios, pero ahora, por la obra de Jesús, somos salvos. Por gracia, somos salvos. Romanos 3, 23 y 24 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. No había justos, todos eran culpables y pecadores, por lo cual Dios, al ser santo, aborrece el pecado y no puede o podía tener una relación íntima y personal con el hombre pecador, pero sí quería tener una relación personal con el hombre que se acercara a él. Nada te pide Dios por la salvación, pues ya lo dio todo. Dios es su Hijo. Dice la palabra que gratuitamente. Muchos ponen excusas, que el diezmo, que te van a quitar la plata, que esto, que todo otro. Nada te pide Dios para que seas salvo. Nada te pide Dios. Dios pone su salvación a tu alcance. Es gratuita y es por gracia. No tiene letra chica, ¿eh? La salvación de Dios no tiene letra chica. Está a tu disposición. Está ahí. Es gratuita. No tenés nada por... No es como cuando vas a hacer un plan de un auto y te dicen, te bonificamos 5 cuotas, pero después te la vuelven a cobrar, ¿no? Esto no tiene letra chica. La salvación de Dios es sí y amén. Así es. Dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y veía algunos significados, algunos sinónimos de redención. Y entre ellos está rescatar, librar, liberar, cancelar, liquidar, pagar y saldar. El Señor nos ha rescatado de la condenación eterna. Nos ha liberado de la esclavitud del pecado. Nos ha libertado de las manos de Satanás. Ha cancelado nuestra deuda. Ha liquidado nuestro saldo. Ha pagado la cuenta. Todo está saldado. El Señor Jesucristo lo hizo por nosotros. Y eso es por gracia. Esa es la gracia de Dios. Romanos 4:16 dice, por tanto es por fe para que sea por gracia. Y otra vez la gracia del Señor. La salvación es por creer en Jesús. Y no solamente creer en algo figurativo, como que Dios existe, como que hay un Dios y como que todos somos hijos de Dios. No, no es por ahí. Sino que es creer en que estamos seguros en, porque nos podemos apoyar en, o podemos confiar en quién, en aquel que sabemos que no lo vemos, pero siempre está ahí. Dice Pablo, porque si viéramos lo que esperamos, entonces no esperamos.
Y uno espera al Señor Jesucristo. Uno siempre está esperando que el Señor Jesucristo te guíe todas las mañanas. Que el Señor Jesucristo te acompañe en todo tu recorrido del día. Que el Señor Jesucristo te acompañe a cada lugar donde estás. En esta pandemia, que el Señor Jesucristo guarde tu casa. Siempre uno está esperando, aunque no lo vemos. Porque si lo viéramos tal vez, no esperaríamos nada. Solo la fe en Jesús, nuestro Salvador, nos da acceso a vivir de la gracia. Solo la fe en Jesús, nuestro Salvador, nos da acceso a vivir en la gracia. Romanos 5, 1, 2 dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La fe nos hace ver justos delante de Dios, trayendo paz a nuestros corazones y a nuestra vida, y nos introduce en la gracia para que estemos firmes. Y esta fe es en Jesús Cristo, es en la obra que Él hizo por nosotros. Esta fe dice que nos introduce en la gracia para que estemos firmes. Y fíjese que yo lo veía así. Lo contrario de firme es infirme. Y de ahí viene la palabra enfermo. Eso significa que si no viviéramos de la gracia, tendríamos síntomas no buenos. Tendríamos síntomas no buenos. Tal vez nuestra vida no estaría de acorde a lo que Dios quiere que vivamos. Y entonces, lo que estábamos desesperanzados en otro tiempo como yo, hoy tenemos una esperanza, ver la gloria de Dios, y esto es también por gracia. El Señor dice que si creyéramos, veríamos la gloria de Dios. Y yo creo, y quiero seguir creyendo por gracia, porque sé que por gracia el Señor me ha hecho salvo. Romanos 5, 20, 21 dice: mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó por muerte, así también la gracia reine por la justicia, para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. El pecado nos somete o nos sometía. El pecado nos esclaviza o nos esclavizaba. ¿Es nuestro rey o lo era? Y a él obedecemos u obedecíamos, sin darnos cuenta muchas veces. En el pecado, cuando estamos esclavizados y sometidos al pecado, el camino parece o parecía bueno, pero siempre te lleva al mismo lugar. Es camino de muerte. Eso es siempre igual. Eso no cambia. Por eso vino la gracia de Dios, para hacernos libres del pecado. La gracia de Dios, cuando reina en nuestras vidas, nos conduce al camino estrecho, al camino que nos hace libres, el camino de la vida eterna. Romanos 6, 1, 2 dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Mire, yo tuve un ejemplo en esto. Si usted debiera miles de pesos, o póngale más, miles de dólares, porque se equivocó, o porque no calculó el gasto, o porque no le importó y se tiró a la aventura, y alguien de repente le paga esa deuda, pero al enterarse usted quién es e ir a darle gracias por lo que hizo, el redentor de su deuda le dijera: está bien, te acepto las gracias, pero no te endeudes más. ¿Usted qué haría? ¿Saldría de ahí a buscar otro préstamo? ¿Saldría de ahí a volverse a endeudar? Yo me quedé pensando, así es la gracia de Dios. Solo la da. Jesús pagó por nuestros pecados, para que no nos esclavicen. Ahora, no pequemos más, o por lo menos tratemos de no hacerlo. ¿Se podrá no pecar más? Yo le pregunto, ¿se podrá no pecar más?
Ahora bien, Jesús le dijo a la mujer adúltera, ve y no peques más. Deberíamos reflexionar sobre esto. Deberíamos reflexionar. El Señor lo dijo, ve y no peques más. Y dice que el Señor no miente. Tal vez se pueda no pecar. No digo que es imposible que uno peque, pero sí digo que deberíamos cuidar más nuestros actos y deberíamos estar más atentos al pecado que siempre quiere estar ahí al acecho para tratar de atraparnos nuevamente. Romanos 11:6 dice, y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. Nada podemos hacer por nuestra propia voluntad para remediar la ruptura de nuestra relación con Dios. No hay dinero que lo arregle, ni cosas solidarias que podamos hacer, por más grande que sea, o por más que donemos de nuestras riquezas fortunas para una buena obra. Nada alcanza para lograr nuestra salvación y nuestra nueva relación con Dios. Si hemos entendido la gracia de Dios para con nosotros y aún no hemos decidido tomarla para nuestra vida, yo les digo algo, aún está vigente, aún está al alcance, aún está a disposición. Solo debemos entender que no hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar, ni culpa tan terrible que Dios no quiera quitar, porque ya lo hizo Jesús. Solo debes por fe recibir a Jesús Cristo en tu corazón. Primera de Corintios 15:10, y vamos terminando con esto. Dice así, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Por la gracia de Dios soy lo que soy, dice Pablo. Qué tremendas palabras. Soy lo que soy. Y me llevó a preguntarme, ¿y yo qué soy? ¿Alguna vez se lo preguntó a usted? ¿Qué es usted? Pablo dice, por la gracia de Dios, yo soy lo que soy. Y mi respuesta fue automática a esto. Yo soy un hijo de Dios, un redimido por su gracia, por la sublime gracia de Dios. Como dice la estrofa del himno, sublime gracia del Señor, que aún infeliz salvó. Ciego estaba y hoy veo yo, perdido, y Él me halló. Estamos ahora trabajando para Dios. No sé si mucho o poco, pero no somos nosotros, sino la gracia de Dios en nosotros. Si aún por gracia estamos en la obra de Dios y por gracia andamos. Si aún pensás que tu vida no tiene esperanza, si aún sentís que tus pecados son tantos como la arena del mar o tus culpas tan grandes como las montañas del Himalaya, hoy por gracia Dios te ofrece una salida, te da una nueva oportunidad. Es por fe. Dice la palabra que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Y tal vez a ninguno de nosotros, de los que estamos en esta reunión, nos pueda decir que me están evangelizando otra vez. Pero tal vez no estemos viviendo en la gracia de Dios.
de saber que todo lo que hacemos es por gracia y es por fe, es por haber creído en el Señor Jesucristo.